queridos lectores y lectoras que nos acompañan siempre en este gran planeta de señal literaria. En la literatura existen los creadores que escriben y conciben su obra para los niños. Les hablo de la literatura infantil, que es tan importante. Pensar en esos pequeños lectores que están entre nosotros y que fuimos nosotros algún día también. Para eso nos hemos citado en Babel, para conversar con Jairo Buitrago y Rafael Jócten. En Eloísa y los bichos, Camino a casa y acompañamos a 3 protagonistas, 3 niñas que buscan su lugar en el mundo, mientras enfrentan con imaginación el drama de la desaparición forzada y la migración por motivos que las exceden. Hoy, en Señal Literaria, un capítulo dedicado a la literatura infantil con 2 de sus grandes exponentes, Rafael Jócten y Jairo Buitrago. Rafael Jócten y Jairo Buitrago, ¿cómo están? Bienvenidos a Señal Literaria. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes dos forman una pareja en el ámbito literario, ¿no? Y antes de leerlo se estaba pensando, Rafael, de que este es un medio lleno de gente solitaria, ¿no? Los autores se sientan usualmente solos, pero ustedes dos constituyen una dupla importante en la literatura infantil, dicho sea de paso. Sí, pues la verdad, antes de haber sido una pareja como autor, escritor y yo como ilustrador, pues Jairo y yo éramos amigos. Entonces primero creo que eso fue lo que nos unió en un comienzo para empezar a hacer este camino como autores. Y como dupla. Ajá, sí, como correcto. dupla. Bueno, conversemos ya puntualmente sobre algunos de sus libros, Jairo y Rafael. Y estoy pensando en primera instancia en Camino a casa, ¿no? Esta historia tan bonita en la que una niña sueña que convive con un león que la acompaña a la tienda, al colegio, está con ella todo el tiempo, pero al final nos damos cuenta de que esta historia en realidad trata sobre los desaparecidos. Sí, en efecto. Este es un poema que hizo Jairo en un momento de su vida. Cuéntenos un poquito, Jairito. Gracias, Rafael. Bueno, tú sabes que los textos de los álbumes son muy cortos. Yo de alguna manera cuando escribo un álbum ilustrado pienso como en un haiku, como en un poema, como que cada palabra funcione perfecto con las imágenes, que no sobren, tampoco digan más de lo que tienen que decir. Y pues Camino a casa al final era eso, era un poema muy breve sobre una niña que va de regreso a su casa y tiene que hacer lo que muchos niños hacen, niños que no tienen oportunidades o que están viviendo situaciones difíciles. En este caso, pues esta niña no tiene su familia completa, tiene que hacerse cargo de su hermanito. No es una vida para nada deseable, menos en una niña pequeña. Cuando escribí esto, me crucé con una niña así, pero es que yo me puedo cruzar con niños así todo el tiempo en una ciudad como Bogotá o como Ciudad de México, donde viví 11 años. Uh-huh. Hay muchas historias con las que uno se cruza, camina y los deja atrás sin pensar. En ese instante pensé que sí, no debía dejar pasar a esta niña y escribirle algo, porque la vi desvalida cuidando a un niño más pequeño en medio de la calle, en medio del tumulto de las personas, cada una con su historia distinta y sus egoísmos pequeños de todos los días que pues no tienen por qué detenerse a pensar en el otro. Así se lo pasé a Rafael, se llamaba igual, Camino a casa. Dibujé a la niña y al león, fue la única indicación que hice. Creo que en un momento había un oso también por ahí, ¿no? Como era una niña y un oso, una niña y un león. Seguramente había un oso, sí. Y pues bueno, también Jairo pues dibuja, tiene 2 libros publicados con La valija del fuego. Y pues bueno, él también al momento de entregarme este primer storyboard, donde está el poema, hace como unos bocetos de los personajes. Entonces también a mí en ese momento, pues cuando yo recibí ese poema,
inmediatamente le dije, bueno, hagamos ya este libro, me encanta, y empezamos a trabajar este proyecto. Pero bueno, y teníamos hagamos ya, al otro día ya tenía algo del libro. Sí, literalmente fue muy rápido, conecté mucho con esta historia y nos empezó a preocupar mucho el contarla, querer contar esta historia. Y pues bueno, tuvimos la suerte de participar, a decir verdad, antes de participar en ese premio, que fue el fondo A la orilla del viento, del Fondo de Cultura, le trajimos a María Osorio, que es la editora de este sitio donde estamos, que es Babel Libros, y se lo mostramos y como todos, como, bueno, ¿será que qué te parece? Le lo mandamos, ella es amiga nuestra, entonces pues tenemos esa comunicación y ella nos dijo inmediatamente como mándenlo, van a ganar este premio. Y ahí pues bueno, ya nos embalantanamos un poco más y lo mandamos. Claro, en ese entonces el álbum ilustrado en Colombia pues no existía, podemos decir, había algunos autores que estaban como, ya, pues claro, ya estaba Iván Racol, por supuesto, estaba, sí. Existían otros autores, sobre todo gente que después conocimos, de los primeros. Yo tengo una duda sobre ese libro en particular y es en qué momento se les atraviesa el tema de los desaparecidos, porque hay algo muy curioso con sus libros y es que uno en la medida en que va leyendo como que asiste a un relato, pero cuando llega al final del libro en realidad hay como media vuelta de tuerca que le revela a uno la naturaleza real del texto, ¿no? Claro, eso realmente nosotros queríamos hablar sobre esos padres ausentes, sobre esa figura del hombre ausente. Y a medida que fuimos trabajando este libro, también es inevitable vivir haber crecido en Colombia y ver todos estos casos. Y claro, después de haber visto, de tener claro este tema que era la ausencia del padre, poder enmarcarlos en este marco político que tenemos fue el que engranó toda la historia por completo. Bueno, pero algo puntual es cómo ustedes supieron que en realidad su público, el público al que le querían escribir y para el que querían trabajar, eran los niños, porque es un público muy especial, ¿no? ¿En qué momento llegaron ustedes a ese público? ¿Cómo fue esa llegada de ambos? Yo empecé escribiendo para publicaciones de cine con la Cinemateca Distrital. De ahí pasé a hacer guiones para televisión y de ahí pasé a hacer guiones para programas infantiles. Y siento que ahí me sentí más cómodo. Entonces creo que ahí entendí que ese era mi camino. Nunca pensaba en escribir para adultos, siempre estaba escribiendo para niños y niñas. Y haber encontrado a Rafael fue, digamos, como haber encontrado más bien que ese gusto lo compartía con un amigo. Fue como una oportunidad para poder empezar también a entender el mercado, el mundo de los libros, la figura del editor, que es tan importante en la guía para poder sacar estas historias adelante. Creo que el álbum está hecho, y en el mundo de los libros el álbum es un producto, si se puede llamar así, que está hecho especialmente para los niños. Claro. ¿En tu caso, Rafa? A mí, yo quería ser animador. Yo en un momento en la vida quería ser animador, entonces yo siempre tuve ese contacto con la imagen, con el movimiento, con la infancia, y desde niño hasta todavía me encantaría poder lograr ese camino, pero por otro lado, pues este mercado es un poco difícil. Yo trabajaba con la publicidad, hacía algunas ilustraciones para publicidad, un mundo que muy rápidamente del cual me quise salir porque no podía hacer absolutamente nada, no podía pensar, tenía que hacer exactamente lo que me decían, no podía proponer y no tenía una historia, sobre todo una historia como las que me propone siempre Jairo cuando trabajamos, que son muy humanas, muy cotidianas, y siempre empatizo mucho con estos niños que están en un momento en el cual descubren el mundo y quieren darle forma a este mundo. Claro. Entonces eso creo que fue el camino que decidí en ese momento. Y bueno, contar historias. Siempre me ha gustado que me cuente historias y pues Jairo es
todo el rato uno va caminando por la calle con Jairo y empieza a inventarse historias todo el rato de la gente, de las personas, y a mí me gusta escucharlas y me gusta también pues contar las que yo también tengo para contar. Bueno, pero es que este tipo de creación, la literatura infantil, en realidad permite algo que es conservar esa conversación con el niño que todos todavía llevamos adentro, ¿no? Parece un cliché, pero yo creo que sí, eso lo permite la literatura infantil. Pero es complicado y es una pelea constante también. Sí, claro. No todas las infancias fueron buenas. Claro, claro. También en un mundo en el que vivimos, que nos estamos dando cuenta que estamos en el peor momento para ser niño o niña en este momento. Hay muchos silencios también alrededor de esto. La literatura infantil a veces parece el oasis de la felicidad, las hadas, los dragones, los ositos. Pero también uno sabe que hay infancias que crecen en situaciones distintas y que la literatura infantil debe darle voces a todas esas. Que eso es lo que ustedes hacen, dicho sea de paso. Pues un poco sí, nosotros sí nos gustan las historias donde podemos involucrar la fantasía, los bichos, los animales que hablan. Digamos que también pensamos que, y es algo que se olvida mucho, es que los niños, las niñas son personas con todas sus contradicciones. También cuando nosotros hablamos de ese niño interior, estamos hablando de una persona con un montón de contradicciones y descubrimientos y de frustraciones también. Bueno, Jairo, pero justamente algo me quedó sonando de eso que tú estabas diciendo, y es el componente crítico que tienen estos libros, que es literatura infantil. No, pero hablando particularmente de este libro que se ha traducido en tantos idiomas y está en tantos países, Eloísa y los bichos, Rafa, pues lo que sentí con la lectura es que es un libro además muy crítico en este momento y que empalma totalmente con lo que pasa con la migración, ¿no? Se sabe de la persecución actual a los migrantes, y este libro comienza con una frase muy poderosa de Jairo que dice: yo no soy de aquí. Y bueno, estaba pensando en que es muy posible sentirse como un bicho raro en la condición de migrante, y siendo niño también, por otro lado. Y claro, yo creo que los niños realmente sienten muchísimo eso, y bueno, eso está ahí de sentirse como un bicho raro, mosco en leche, o bueno, todas estas cosas, expresiones con las cuales juega Jairo para hacer este libro. Y pues bueno, esto es un libro, como te contaba, que pues yo soy peruano. Para mí este libro es un poco mi vida. Yo llegué más o menos a la edad de Eloísa a Bogotá, de Lima, y decidí quedarme aquí. Entonces también esta situación en la cual uno no es de un lado, no es del otro, está criado por los padres con unas costumbres, con unas expresiones, muchas veces a mí me hablan y yo no entiendo como ciertas expresiones, sobre todo paisas o de muchas regiones de Colombia, que no son tan bogotanas, porque yo me siento muy bogotano más que o colombiano o peruano o limeño, me siento muy bogotano. Entonces sí, es una historia en la cual uno crece y sigue sintiendo esas raíces que se fueron, y trata todo el rato de enraizarse en un sitio. Bueno, eso es lo que me ha pasado, creo que a Eloísa también le pasa. Y claro, ahí no se cuenta muy bien esa historia, qué es lo que le pasa a Eloísa, pero sí tiene un trasfondo de violencia, de desplazamiento. Entonces siempre está ahí la idea de algo que uno deja en otro sitio. Claro. Algo que en mi caso no fue así, pero los personajes que maneja Jairo y que propone Jairo en sus historias tienen siempre ese trasfondo de crítica, de desplazamiento político. Entonces también este personaje, si uno analiza y uno ve como la historia de Eloísa y su padre, algo les pasó, y ahí hay pistas que tenemos y que vamos poniendo en imágenes de qué fue lo que le pasó y por qué tiene que viajar a esta gran ciudad rodeada de insectos, donde se siente extraña, pero al final
crece y puede acoplarse de una manera y puede darle la mano a un nuevo migrante. Entonces, sí, eso es como la historia de Eloísa. Claro, pero algo que me quedó pues ya como una pregunta, Jairo, es ¿cómo concibes tú esos textos cortos para que le lleguen a los niños, al lector niño? Porque es una historia profunda, un drama fuerte, doloroso, con esa gran ilustración de Rafa. ¿Y cómo concibes tú esos textos en líneas contundentes que van página por página, acompañando al lector? Es complejo porque muchas veces yo me recuesto en el ilustrador y digo, ay, esto lo puede solucionar un ilustrador. Un gran ilustrador puede hacer esto. Sí. Y lo va a decir mejor que las palabras. Pero al mismo tiempo, es ser como te decía al comienzo del programa, no soy un escritor de muchas palabras. He escrito narrativa, novelas como Los Irlandeses o Días de Rock de Garaje, que son novelas para niños. Pero en el álbum siento que esta forma de escribir es distinta y hay que acoplarse y dejar a un lado la vanidad del escritor. Pensar que tus palabras son las mejores y qué frase tan linda me salió aquí. Y debes estar consciente que el editor la puede quitar de un plumazo. Y que el ilustrador lo va a decir mejor. Lo importante es que la historia que tú creaste esté ahí en las páginas, en las ilustraciones, claro, en la secuencia narrativa que propone la gráfica de una ilustración. Pero si tus palabras lindas no quedaron, tu poema no quedó, no importa. O sea, está bien, porque el libro es eso al final. Es una simbiosis de dos lenguajes que podemos convertir en algo nuevo cuando lo leemos. Claro, es decir, incluso cuando no se ve el texto en el libro, eso no significa que la historia no esté de fondo y que el guión no esté de fondo. Claro, la historia está ahí. En Hug es muy evidente, es una historia que muchos podrían calificar de historia silente, pero la historia está ahí, pero no. No lo fue, y no lo fue en un principio. Ahorita que Jairo está diciendo eso de que el editor retirara las palabras, justamente eso pasó en Hug, que fue un libro que tenía un texto, cada una de las páginas tenía un texto, era un libro álbum clásico como los que puedes ver acá, pero en el trabajo de varios años, porque esto fue un trabajo que duró 4 años, atravesado por la pandemia, atravesado por muchas cosas que pasaron, el trabajo que yo desarrollé en este libro fue de pronto abarcando y contando, ya se volvía como una repetición de pronto las imágenes con las palabras que Jairo había puesto en cada una de las páginas. Y pues es un momento de la historia humana en el cual pues creemos que ellos no hablaban ni nada, ni se comunicaban tan verbalmente. Y es muy divertido el texto original, que ojalá algún día de pronto puedan verlo en alguna de las charlas que hemos hecho donde lo mostramos. Pues los personajes hablaban así. Y eso era lo que ellos decían. Pero el trabajo de la editora, María, en un momento dijo como, no, esto no es un libro así tan divertido, sí tiene humor en muchos casos y está ahí, pero tiene algo más. Y las imágenes terminaron contando la historia que Jairo estaba contando. Y está en cada una de las páginas, cada uno de los textos que Jairo está ahí puesto sin las palabras. De hecho, también pensé que podría pasar lo contrario, es decir, que ustedes como creadores sientan que la imagen no sostiene totalmente al texto y que la imagen no es equivalente. Entonces, eso podría pasar, ¿no, Jairo? Sí, claro. Podríamos incluso experimentar con un libro que fuera solo con palabras que se pudieran leer con cierto ritmo como se leen las ilustraciones. Claro. Porque al final, si algo le deja los libros ilustrados a los lectores, es el ejercicio de la contemplación. Que se demoren un tiempo viendo las ilustraciones. Eso podría pasar exactamente igual con las palabras, que son hechas de dibujos también. Claro. Bueno, y ya pues siguiendo la conversación sobre este libro en puntual,
Rafa Uk. Ese fue un trabajo que te llevó mucho tiempo, ¿no? Que lo hiciste en grafito, gran formato. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, pues la verdad fue... No tenía gafas antes de... No tenía gafas antes, sí, terminé. No, pasó de todo. Pues sí, realmente está la vida que lo va atravesando a uno y está el trabajo que también uno tiene que tratar de desarrollarlo a la vez. Y en este trabajo, pues bueno, a mí me gustaba mucho la historia. Y bueno, llegamos acá una vez con Jairo, con una historia, como les digo, era muy divertida, tenía muchas imágenes chistosas, más parecidas a los Picapiedra, tal vez como con muchos clichés de lo que sería este momento de la historia. Y cuando María la vio, dijo como, pues bueno, hagámoslo. Pero no dijo nada más. Yo salí acá por la puerta y le dije, Jairo, bueno, listo, este libro lo vamos a hacer, lo voy a hacer en 6 meses, va a ser full color, va a ser así divertidísimo. Y 4 años después terminó siendo en blanco y negro. Cada una de las ilustraciones me demoraba casi un mes haciéndolas, muy detallada en una técnica que nunca había hecho, que es un lápiz. Realmente como ilustrador dice, listo, el lápiz es como lo más básico, pero para manejar toda una imagen en lápiz, que no se manche, que quede claro, que sea, se pueda imprimir, escanear, imprimir bien, no es nada fácil. Pero al final... pues no sé, yo disfruto mucho verlo hoy en día. Lo odiaba, al final yo ya no quería saber nada de ese libro, pero bueno, eso siempre pasa, como uno siempre tiene que tomar distancia y después volverlo a ver. Y pues bueno, llegó a una casa magnífica como es esta, Babel, que lo ha podido vender a diferentes partes y lo han recibido en varias partes del mundo con mucho cariño. Bueno, Jairo y Rafa, esta historia además, para ir cerrando nuestra parte sobre U, que me hace pensar en que ustedes tienen a la niña como muy presente en sus historias, ¿no? Acá también es una niña y también, dicho sea de paso, son unos migrantes porque es una tribu nómada buscando refugio. Literalmente. Y en las otras historias la migración está muy presente, pero las niñas como protagonistas también están presentes. Pues es que las vemos también, bueno, la infancia en general, las infancias, independientemente que sea niña o niño, siempre han sido muy vulnerables en esta sociedad y las últimas noticias lo confirman. O sea, siempre nosotros hemos pensado que nuestros personajes puedan ser vulnerables, pero de alguna manera muestren algo de fortaleza y valentía al final de la historia, como Eloísa, la niña de Ug, la niña de 2 conejos blancos. La verdad sí son puras niñas, casi todas las que tenemos en nuestros libros. Aunque nuestro primer libro se llama Emiliano y es de un niño. Pero de resto sí, la mayoría son niñas las que aparecen y nos gustan, creo, esos personajes femeninos que tienen, como dice Jairo, esa valentía, esa fuerza de seguir adelante, esa resiliencia y pues bueno, de la infancia y de las niñas, de las mujeres. Bueno, no podemos cerrar este capítulo sin hablar de este libro, Jairo, que es una lectura de La Vorágine, ¿no? El clásico de Rivera. Tengo entendido que este es un libro que ustedes escribieron y, bueno, con la ilustración de Rafa, un asocio con la Universidad Nacional, pero hay algo particular. Esta es una lectura para adultos también. Sí, es que, digamos, también es mostrar un poco que el álbum es universal, que el álbum lo pueden leer adultos, niños, jóvenes. Fue un reto de alguna forma que nosotros aceptamos al ser el 2024 el año de La Vorágine, en que estábamos celebrando pues esta novela tan importante para Colombia. No quisimos hacer, los 100 años, no quisimos hacer un libro para niños de La Vorágine, o sea, era un poco absurdo de alguna manera obligar a los niños a recorrer algo que tal vez no era particularmente un libro infantil ni pensado nunca para público juvenil, aunque lo leímos en el colegio. Y
tal vez de ahí surgió la historia de hacer este libro que se llama Una sombra sobre toda la tierra, una lectura de la vorágine, que me pareció como más adecuado verlo como una lectura de alguien de ahora, una niña, una joven, un niño cualquiera de escuela que lo lee. Y de ahí que el libro tenga como su propia manera de mostrar la aventura de Koba y de Alicia en la selva, centrándose más en personajes secundarios y en la persona que lee esta historia. Bueno, además, este libro y las ilustraciones tienen algo muy poderoso, y es que uno siente que las imágenes se corresponden mucho con el entorno que pudiste ver y con lo que pudo ver Koba, ¿no? Es decir, se corresponde mucho. Claro, y también tuve la suerte de hablar con una gente del Amazonas que me decía como, pero la selva no es así, no es exactamente tan oscura. Y claro, esto es nuestra interpretación también, y también es ese viaje en la vorágine, en el libro de la vorágine. Entonces cuando entran ellos a la selva, que enloquecen también, que es toda esta violencia, en las imágenes trato de mostrar esa sombra, todos los colores se opacan, la gente casi no se ve, es difícil de entender las imágenes, y también era mi intención también hacerlo así, y exageré bastante en eso porque es justamente esa sombra de las caucherías, esa sombra que no deja ver toda la belleza que realmente tiene la selva, que es lo que tratamos de mostrar al final. Bueno, querido Rafael Jokten y Jairo Buitrago, gracias por estar en Señal Literaria, gracias por su obra también tan detallada y dedicada a ese gran público de los niños. Este espacio seguirá siendo su casa. Eric, muchísimas gracias por esta invitación y esta charla tan amena. Gracias por también abrirle espacio a los libros para niños y niñas en tu programa. Bueno, para cerrar, yo los invito a que nos lean un fragmento de alguno de los libros, el que quieran, y con eso le damos un broche de oro a este capítulo. Claro, perfecto. Vamos a leer algo de Eloísa y los bichos entonces. Eloísa y los bichos. No soy de aquí. Llegamos una tarde cuando yo era pequeña. Mientras papá buscaba trabajo, me quedaba en la escuela, como un bicho raro. Al principio era difícil no ser tan diestra con los deberes y ser la más pequeña de la fila. O que los recreos fueran tan largos, casi tan largos como la espera en las rejas. Volvíamos a casa sin hablar con nadie y algunas veces nos perdimos en la ciudad, pero así aprendimos a conocerla. Con el tiempo ya me sabía el camino a la escuela y no me importaba tanto que papá me dejara, porque los días pasaban más rápido. Poco a poco nos hicimos a un lugar, pero nunca olvidamos lo que había quedado atrás. Es verdad que no nací aquí, pero en este lugar aprendí a vivir. Eloísa y los bichos.